quiero que veamos un versículo que nos va a ayudar a entender un poquito lo que queremos hablar el día de hoy. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cierra un momento sus ojos. Señor, te pedimos, Señor, que este mensaje que vamos a estudiar, que vamos a meditar, venga a traer luz a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que estés obrando en gran manera en cada uno de nosotros, Señor. Que tu misericordia y tu favor no falten en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios, que hemos de estudiar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le decía, pusimos una imagen por ahí en las redes, que hoy vamos a hablar, nuestra meditación de hoy se llama el factor o síndrome del tercer hombre. Si bien esta expresión ahora lo han tomado los psicólogos, ¿verdad?, para hablar una condición de una persona, creo que también se presta para afirmar que Dios está en todo lugar y que en el peor momento que tú tal vez te sientas alejado de Dios o sientas que no sientes a Dios, Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que uno de los atributos de Dios, ¿verdad?, atributos divinos, es la omnipresencia? ¿Qué quiere decir? Que Él está en todo lugar. Cuando la estás pasando mal, cuando la estás pasando bien, cuando te olvidas de Él, cuando te acuerdas de Él, cuando ni te pasa por aquí, Él está en todo lugar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el síndrome del tercer hombre? Bueno, esto se refiere, el versículo que leímos es un versículo que nos dice, siempre voy a estar contigo, no temas ni desmayes, siempre. Ahora, regreso, el síndrome del tercer hombre viene de una historia de unos alpinistas. Comúnmente este tema es de alpinistas o de personas que suben al Himalaya o a estas cumbres grandes, ¿verdad? Sí. Tenemos esta imagen, dice, es un fenómeno reportado por alpinistas y senderistas que ocurre cuando una persona está perdida, sin agua, sin comida y en completa soledad. Estas personas tienden a ver a un hombre que no existe, el cual los alienta a seguir el camino. Dice, ¿cuáles son las causas de este fenómeno? Bueno, algunos tienen una explicación científica, algunos tienen una explicación espiritual, ¿verdad? Y de esto, la explicación científica dice que los hombres que están a muchas alturas, la oxigenación es diferente. El oxígeno es diferente, entonces el ser humano tiene que hacer un mayor esfuerzo o llevar un tanque de oxígeno y subir la cumbre. Entonces, bueno, la falta de oxigenación más la crisis que está llevando, tiene una imaginación, ¿verdad? Ahora, lo espiritual, ¿verdad? Algunos podrán decir, ¿verdad?, un ángel se le apareció. Ahora, ¿bíblicamente hay acontecimientos como estos? ¿Como esto que acabo de leer? Sí. Hay acontecimientos bíblicos donde nos muestra que un ángel se le apareció, donde nos muestra que Dios se manifestó, donde nos muestra que Dios trae una palabra de ánimo a aquellos que están pasándola mal. Ahora, hermanos, dice la definición de este síndrome o de este factor, ¿verdad? Dice, se refiere a las situaciones reportadas en las que una presencia invisible o espiritual, similar a un espíritu o una persona, brinda consuelo o apoyo durante una experiencia traumática cercanas a la muerte. No, está Pamela aquí, ¿verdad? Está Pamela y la hermana Rosy. Ella, no sé si su yerno le contó una vez esto, pero recuerdo esto, que un día me dijo Luis, ¿verdad? Se llama Luis, ¿verdad? Luis Heriberto, ¿verdad? Me dijo un día Luis cuando, no sé si usted recordará que de repente él sentía como que taquicardia y de repente la gastritis y el chile y de repente se juntaban todas estas cosas. Y recuerdo que una vez él me contó esto, me dijo, pastor, cuando yo fui al hospital, si no recuerdo si fue en la ambulancia o ya sentado para esperar cita, hubo una persona mayor de edad, ¿sí? Ya una persona mayor, ¿verdad? De tercera edad,
donde me dijo, todo va a estar bien. Sí. Me dijo, todo va a estar bien, tranquilo. Otro, por recordar esto, que usted vea que verdaderamente Dios está en cualquier momento. Ahora, no necesitas pasar una crisis para que Dios se manifieste, no. Tienes que ser sensible a la presencia de Dios. Tienes que ser sensible a la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo cuando hace, yo creo, 2 o 3 años fue, ¿verdad? No recuerdo bien la fecha. A uno de mis hermanos, a mi hermano el mayor, por situaciones que Dios permitió, le dieron un balazo en el estómago. Le dispararon en el estómago, ¿sí? Él obviamente no es delincuente, no, al contrario. Pero hubo una situación de asalto donde mi cuñada al parecer se puso nerviosa, gritó, asustó a los asaltantes y los asaltantes dispararon el gatillo y a mi hermano le perforaron parte del intestino. Gracias a Dios no tocó la columna, ¿verdad? Bueno, pasan todas estas situaciones, ¿verdad? Imagínese, ¿verdad? La situación en casa, después lo llevan al hospital y de repente él se está, pues, entre durmiendo y ya saben qué, ¿verdad? Sí. Y alguien le decía, él dice, un camillero, ¿verdad? Decía, ándale, échale ganas, te están esperando en tu casa. Sí. Ándale, y tal vez suene muy común, o de gracias a Dios, esos buenos enfermeros y enfermeras que hacen bien su trabajo, ¿verdad? Sí. Pero hermanos, es verdad que cuando estás en una situación difícil, Dios se puede manifestar y decirte, levántate. Sí. Otra historia más, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, ¿verdad? Hubo un personaje, uno de los que estuvo ahí, creo que fue un bombero, ¿verdad? Donde él estaba en el piso 80 y tantos, en la segunda torre que fue derribada, ¿sí? Y de repente él dijo, vamos a morir, ¿verdad? Y venía corriendo por las escaleras y un momento fueron las llamas tan fuertes que tuvo que irse a rastras y de repente en cierto piso alguien se levantó y dijo, ¡hey, vente! Ya vas a salir. Y del piso 80 y tantos al 70 y tantos, esta persona que le dijo, que le dio ánimo de salir adelante, desaparece. Esa persona, ¿verdad? Tengo por aquí el nombre nombre de apellido italiano, ¿verdad? Salió adelante. Ahora, tal vez alguno de ustedes tenga una experiencia así. Ahora, hermanos, no estoy hablando de actos paranormales, estoy hablando de actos espirituales, en los cuales nosotros tenemos que recordar que Dios es, si dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El pasaje que estábamos leyendo de Isaías 41:10, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos, que sí, este concepto de alpinistas, de senderistas, pudiera parecerse una aparición, algo paranormal, algo extraterrestre, ¿verdad? No, sepamos esto, Dios tiene misericordia del hombre. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos dicen, Dios ha tenido misericordia de mi vida? Dale un fuerte aplauso al Señor. No me quiero adelantar a un domingo que voy a hablar de esto, pero los jóvenes amigos de Daniel que estuvieron ¿dónde estuvieron? En el horno de fuego. ¿Qué decían? Metimos a 3 y se ven 4. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que le quiere dar la gloria a Dios? ¿Hay alguien que reconoce el poder y la soberanía de Dios? El respaldo de Dios. Hermanos, entonces es real. Dios es real y se manifiesta en las personas aun cuando están pasándola mal. Sí. Por más que en algún momento puedes pasarla mal, atravieses una enfermedad, una dificultad, una angustia, no sepas qué hacer, tu fe mengue, tu fe se esté quebrantando o disminuya, tienes que reconocer y recordar que Dios es fiel, que Dios está en todo lugar, que aunque tal vez tu fe haya menguado un poco porque eres carne, pero recordemos, hermanos, Él es nuestro ayudador. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Sí, yo creo fielmente en las promesas de Dios.
fíjense, en las memorias de uno de los escritores, porque este síndrome llamado del tercer hombre viene de memorias de alpinistas, donde escribe sus memorias, ¿verdad? Y hace referencia a lo que vivieron y sintieron. Y de ahí algunos hicieron un poema, y de ahí algunos hicieron un libro en inglés, ¿verdad? Llamado o traducido como El factor del tercer hombre, ¿verdad? Y de ahí los psicólogos de ahí agarraron para explicar los problemas que tienes, ¿verdad? O las situaciones que estás viviendo. Pero sepamos, hermanos, Dios se puede manifestar. Dios puede hablar a nuestra vida. Amén. Entonces decía este hombre en sus memorias, dice: sé que durante esa larga y tormentosa marcha sobre montañas y glaciares sin nombre, a menudo me aparecía que éramos 4 y no 3. ¿Verdad? Sí. Les repito, algunos no podemos quedarnos con una explicación de un alpinista, ¿verdad? Solamente esto es la introducción para decirle: Dios está contigo. ¿Qué dice Isaías 43? Donde dice: cuando pases por qué, cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, no te anegarán ni la llama arderá en ti. Nos damos cuenta, hermanos, que hay mucho contenido en la palabra de Dios que nos dice: yo estoy contigo, yo te ayudaré. Hoy sabemos, hermanos, que Dios está en todo lugar y que Él muestra su misericordia a todo aquel que le busca de corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos creen que Dios contesta a aquellos que le buscan de corazón? Sabemos, hermanos, que los psicólogos ahora han tomado, ¿verdad? Bueno, hay diferentes ramas de la psicología, ¿verdad? Clínica, sí, laboral, y ya sabemos que hay aquí algunos psicólogos, ¿verdad? Pero algunos que son orientados a la psicología clínica o para consultar, ¿verdad? Han tomado, ¿verdad?, esta expresión, ¿verdad?, para diagnosticar o explicar las situaciones que viven sus pacientes, ¿verdad? Pero sepamos, hermanos, que, bueno, decíamos ahorita, estos alpinistas, ¿verdad?, que atravesaron el transatlántico, los glaciares y todo esto, bueno, fue parte de la introducción. Nos da a recordar, pero nos tiene que hacer entender que Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos me acompañan, por favor, a Isaías 57:15? Isaías 57:15. Amén. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón ¿de qué? De los quebrantados. Dios habita con todos, pero dice aquí que Él habita ¿con qué? Con el de quebrantado corazón. Sí. Creo que a veces, hermanos, el quebrantamiento, hablando de las situaciones difíciles que podemos atravesar, es una manifestación de que Dios quiere estar con nosotros. Le voy a decirlo de otra manera. A veces, cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos situaciones difíciles que nos orillan a orar y a doblegar rodilla, ¿es por qué? Le vuelvo a repetir, porque Dios quiere pasar tiempo contigo. Diga usted conmigo. Diga usted conmigo. No, dígalo de nuevo. Dígalo de nuevo. Sí, contigo. Y él dice: no, pero ¿quién soy yo? Y yo no soy santo ni digno de que Dios venga a mi casa, a mi vida. No, hermanos, Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Y fíjate, qué tan importante es
¿Quieres que Dios se manifieste? Ya estuvimos hablando acerca del poder de la ley del acuerdo, donde dice, ¿verdad?, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo y le pidieran algo a Dios, Dios se los contesta. Pero lo que dice el siguiente, Mateo 18:20, dice, donde dos o tres estén, ¿qué? Congregados en mi nombre, que tengan el deseo de verme, el deseo de estar conmigo. ¿Qué dice ahí la palabra? Yo estaré ahí con ellos. O sea, así que sí está en todo lugar, pero ¿quieres que se manifieste en tu vida? Ponte las pilas. Haz acuerdos, echa fuera la desunidad, echa fuera el pleito, la contienda, la inconformidad, los malos entendidos. Busca a Dios. Así como el tercer hombre les traía ánimo a los exploradores, los ángeles de Dios lo pueden hacer con nosotros. ¿Qué les dijo el ángel cuando unas mujeres fueron a ver la tumba de Jesús? En Mateo 28. Dijo, cobrad ánimo. ¿Ah? ¿Sí? El que buscan no está aquí, ha resucitado. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos conocen la vida del profeta Elías? Si tú conoces la vida del profeta Elías, sabrás que él pasó una crisis. Repite conmigo, crisis. Diga conmigo, depresión. El profeta Elías pasó una crisis existencial, pasó una crisis de fe, pasó una crisis emocional, de ansiedad, de todas. ¿Por qué? Qué tremendo es que un hombre que hizo descender fuego del cielo, que mató a 450 profetas de Baal, que exhibió a esta deidad entre comillas, hizo descender fuego del cielo y fue consumido un holocausto. Pero ojo, una mujer lo hizo entrar en depresión. Una mujer que sí, era una reina, tenía autoridad, pero más era el trasfondo espiritual, lo que se movía detrás de ella. ¿Para qué? Para atemorizar a Elías. ¿Qué hizo Elías? Usted sabe que está en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 5 en adelante, ¿sí? No lo voy a leer porque es muy grande la historia, pero ahí está, ¿sí? ¿Qué hizo Elías? Dijo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dijo Elías? Huyó y se puso abajo de un enebro, de un árbol. ¿Sí? Y se durmió. A veces, hermanos, tal vez uno de los signos de la depresión es el mucho sueño. ¿Sí? Se puso a dormir ahí. ¿Y qué dijo? Señor, mátame. ¿Sí? Cuando los depresivos y ansiosos se quieren morir, le dijo, mátame, Señor. Soy el único que falta. Yo ya estaba ahí, ¿verdad? Se estaba él solito. Mátame, soy el único profeta. Si nadie me quiere, todos me odian. Yo quiero decirte algo. Independientemente de lo que el mundo te ofrezca. La semana pasada hablamos acerca del 10 de mayo y de las mamás. ¿Sí? Y tal vez tus hijos o aún los padres, hablando del matrimonio de los papás, o en caso de las hermanas, tal vez en tu casa no haya la valoración que tú mereces. Tal vez tus hijos no te honren, al contrario, sean un dolor de cabeza. Tal vez tu esposo, en vez de honrarte y llevar a que tus hijos te honren, al contrario, es piedra de tropiezo. ¿Sí? Tal vez aún en la familia, el matrimonio, no se honran mutuamente, no se respetan, no se aman verdaderamente. Hay un rin en la casa, en el mundo te quiere destruir, el trabajo están esperando que te caigas para que tomen tu lugar. Sí, pero quiero decirte que Dios sí lo hace. Que Dios te da la valoración correcta. Que Dios no te dice esclavo, o aún no solamente te quedas como siervo. Entendamos esto. Dios te dice amigo. Dios te dice hijo. Y si cuando eres hijo, eres heredero con Cristo. Eres heredero de las promesas y de las bendiciones de Dios que hay en su palabra. Entonces, Elías, deprimido, angustiado, ahí, ¿verdad? Medio muerto, ¿verdad? Sí. Tristeando ahí, soy el único profeta. Viene un ángel y le dice, levántate. ¿Por qué? Porque el largo camino te espera. Hay otros profetas que están allá.
Hay otro, te tienes que levantar. Imagínense, le va a decir, Elías, levántate porque vas a levantar a tu sucesor, a Eliseo, a alguien que hizo lo doble que tú. ¿Sí recuerdan Eliseo? La doble porción de unción. Levántate porque largo camino. Come y bebe porque largo camino te espera. Así como a esos hombres alpinistas, ese hombre que se desapareció le decía, échale ganas, ya vas a llegar a la cima, ya vas a llegar a la punta, esfuérzate. Tal vez el alpinista estaba así, ¿verdad? Como que ya con su bastón, o no sé cómo lo llamen, pero con una vara, ¿verdad? O con un tubo, diciendo, seguiré o no seguiré, o me regreso, ¿verdad? Pero esa persona que se les manifestaba les decía, ya vas a llegar. Ya vas a llegar a la cima. Qué tan importante ahora, hermanos, nosotros como el pueblo de Dios, ser personas positivas. Yo tengo un amigo que tiene una forma de ser que a mí me ayudó mucho en la escuela bíblica. Es una persona chaparrita, morenita, ¿verdad? Gloria a Dios por los morenitos. Yo quería ser morenito de chico. Miren, ahora ya tengo color de lanchero, ¿verdad? ¿Sí? Ya parezco de Acapulco. Amén. ¿Sí? Entonces, este compañero, hermanos, Chuy se llama, ¿verdad? Siempre ha sido una persona positiva. Siempre cuando él ve que tú andas así medio desanimado, dice, échale ganas. Tú puedes, y esto y lo otro. Y siempre, ¿verdad? Sí. Tanto su personalidad ha ayudado, ¿verdad? Y él hace aproximadamente entre 6 y 7 años se hizo instructor de básquetbol. Y trabaja en el municipio de Salinas Victoria. Tiene una liga, ¿verdad? Sí, y trabaja con muchachos. Y como alguien que nunca había jugado básquetbol profesional, si lo puedo decir así, o de una manera más formal, se convirtió en un instructor de básquetbol. Por la manera de hablar de a la gente. Si la persona llegaba, por decirlo de este tamaño, y no sabía jugar, la forma que él les habla o les hablaba, los ponía a su nivel. Digo, era un poco chaparrito, pero los ponía a su nivel. Y no solamente eso, los llevaba a más. ¿Sí? Y muchos muchachos han sido impactados por la vida de este amigo que tengo, ¿verdad? Por la forma de hablar, por la forma de guiarlos. Alguna vez yo les he dicho ese ejemplo, ¿verdad? Que él y yo trabajamos con los adolescentes en el Carmen y jugábamos fútbol y yo agarraba un equipo y él agarraba un equipo, ¿verdad? Y al parecer estaba parejo el equipo. Pero nosotros nos empezábamos a enojar y los muchachos se empezaban a enojar y perdíamos. Y él les empezaba a hablar y decir, y pásala acá, y pásala allá, y ahora haz esto, y ahora córrete. Y, ¿verdad? Expresiones es de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ¿verdad? Entonces ya sé cómo habla el chilango, ¿verdad? Órale, mi niño, échale ganas. Y los chavos, órale, no sé qué. Y empezaba, ¿verdad? Quiero, hermanos, que algo que nos deja también, sabiendo que Dios está de nuestro lado, pero también nosotros podemos jugar un papel, ¿sí? Porque sabemos que Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, nosotros podemos ayudar a que alguien más se levante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, hermanos, yo le decía, tal vez en algún momento de nuestra vida pasemos por un momento de un vacío o de un momento de no recordar cuál es nuestra identidad, ¿sí? Cuando no entendemos nuestra identidad, algunos, o aún jóvenes o jovencitas, se verán al espejo y dirán, no estoy bonita. Algunos dirán, estoy un poco llenita, y no lo sé así, ¿verdad? Algunos dirán, ay, mi pelo, si yo lo hubiera tenido lacio o largo. Algunos dirán, ahora entiendo por qué no he tenido, no lo sé. Pero quiero decirte, no dejes que los estándares de este mundo, no dejes que los comentarios o las críticas de este mundo o las situaciones que vivas o aún lo que hay en tu entorno haga perder tu esencia y tu identidad en Cristo. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús, si me ayudan los músicos, por favor. Jesús nos dijo que teníamos una promesa del Consolador. Sí. Hay una palabra en griego cuando habla acerca del Consolador y del Espíritu Santo que se dice Paracletos.
Paracletos se traduce como la persona que está a mi lado para ayudarme. Sí. Repite conmigo, Paracletos es la persona que está a mi lado para ayudarme. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que es verdad. Algunos habrán leído ya Romanos 8, el capítulo 8, y sabrán que Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos cómo pedimos, que nuestra oración a veces es corta, pero dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles, con un lenguaje que tal vez usted y yo no entendemos, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sí entienden. Amén. ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor está con nosotros. Salmo 94:19. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Dije 94:19, sí. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Qué pensamientos hay dentro de ti? Las emociones a veces nos juegan una mala pasada. ¿Sí? Tus emociones nunca se van a quitar. ¿Sí? Tu carácter nunca se va a quitar. ¿Sí? O tu temperamento. Lo que va a pasar es que se tiene que transformar. Se tiene que regular. ¿Con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Tal vez digas, es que yo soy muy temperamental y muy, dicen por ahí, de carácter fuerte. Bueno, si verdaderamente eres de carácter fuerte, párate en la esquina del semáforo y empieza a dar folletos y empieza a decirles que se acerquen a Cristo. Ay, no, qué miedo, qué pena. Pues eres fuerte o no eres fuerte. ¿Sí? ¿Eh? O nada más con lo que puedes, dice. Ay, ay, ay. En las multitudes de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hay otros pasajes que yo puedo estar tomando, pero quiero terminar Isaías 41:13. Este versículo vino a mi vida un día, ¿verdad? Trabajando en la iglesia anterior donde estuve, yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo voy a hacer las cosas? Digo, si bien no estaba pasando una situación de crisis, pero el enfrentar nuevos retos, el tener un nuevo trabajo, usted sabe que en donde sea hay oposición, ¿verdad? ¿Sí? Donde sea hay oposición, y hablando del maligno, ¿verdad? Y a veces hay ciertas personas que se dejan usar por el maligno, ¿sí? La oposición, ¿verdad? Todas estas cosas que uno puede pasar. Y un día, estando ahí postrado en el altar donde estaba ahí en Victoria, antes había escaleras de estos lados, ustedes recordarán los hermanos Gámez, ¿verdad? Había escaleras de los dos lados, y estando ahí en las escaleras, imagínense, el pastor de los jóvenes llorando y moqueando ahí. Alguien diría, eso es, déjenselo a los congregantes, los pastores tienen que estar firmes. A mí eso no me interesa esa postura. A mí me interesa que vean que yo soy sensible a Dios. Que vean que yo dependo de Dios y no dependo del hombre, o de una postura, o de reclamar mi posesión. No. Bueno, ese versículo vino a mi mente. El Señor lo trajo y me dijo, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Se imaginan qué fue para mí este versículo? Fue oxígeno. No porque me estaba muriendo, pero una vez se me andaba acabando. ¿Sí? Versículos y promesas de la palabra de Dios, si verdaderamente la escudriñamos y la entendemos un poquito, serán
un ancla para no naufragar. Serán una estaca para cimentar algo. Serán, en este caso, oxígeno para mí o algunos. Serán un salvavidas. Por eso es importante, por eso les decimos, hermanos, lea la palabra de Dios, léala un poco, medítela, ore, traiga para anotar, escriba los versículos. Una de esas tiene una computadora y una impresora y los imprime y los pega en la pared y recuerda que cuando pase alguna situación, el Señor le va a proveer, el Señor le va a sustentar. Hermanos, yo recuerdo los versículos que el Señor me ha dicho, ¿sí? Otro versículo que un día estaba yo poquito sensible, ¿verdad? Situaciones en la casa de mis papás, necesidades, lo que uno tiene que aportar como hijo a la casa, ¿verdad? Sí, y alguna vez que por ahí decía, si vives así, es porque tú escogiste ese trabajo. Si no tienes carro, es porque tú escogiste ese trabajo, me decían así, ¿verdad? Y yo decía, pues, tienen razón, ¿sí? Pero en un momento de decirle a Dios, yo sé que tú eres mi proveedor. Un amigo colaborador que estábamos ahí, Enrique, decía, él me daba las palabras que yo le he dado a otras personas. Pero él dice, Señor, como que me falta algo, como que yo sé que tú eres mi proveedor, que tú no me vas a dejar. Hasta que estando en la administración, vino un versículo a mi mente. Isaías 65. Ahorita no recuerdo exactamente el versículo, pero dice, antes que clamase, yo habré oído. Vino eso a mi mente y dije, Señor, o sea, que tú sabes mis necesidades antes de que yo vaya y ore. O sea, Señor, tú sabes lo que tu hijo necesita antes de que estés pasando por crisis, antes de que el mundo te esté diciendo, si padeces es por tu causa, serás un mártir del evangelio. No, el Señor le ha dicho, el testimonio cuando digo las ofrendas, verdaderamente el Señor me ha sustentado, verdaderamente el Señor me ha ayudado. Le repito, si me preguntan cuál es el secreto, yo diría, sé fiel a Dios, busca a Dios. No soy perfecto, mucho menos un pastor perfecto, ¿sí? Pero lo que sí sé es que necesito una total dependencia de Dios. ¿Qué dice Santiago? El Espíritu Santo os anhela celosamente. Tenemos que ser sensibles a Dios. No estás solo. No estás sola. Dios está contigo. No dejes que las situaciones te hagan creer que Dios no está contigo. Dios está contigo. A veces solamente tienes lo necesario para la comida. A veces tu fe mengua. A veces te dejas llevar por las corrientes de este mundo. Pero reacciona. Dios está contigo. Y si, hermano, yo tengo este sentimiento es porque Dios lo pone en mí. Porque es un sentimiento que Dios pone en mí, porque hay una revelación, un entendimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida, que solamente puedo agradecerle, que solamente puedo decirle, Señor, gracias, porque hay muchas cosas que yo no merezco, pero tú me las has dado. Hay cosas que la gente cree que yo no merezco, pero tú me las has dado. Vamos a adorar a Jesús. Ponte de pie, por favor.